Mendoza, la situación del ejército hoy día es un tanto compleja debido a la investigación por fraude en el ejército de los ex comandantes en jefe. Si no hay comandante en jefe envuelto en la situación de fraude en el ejército, están por a tu juicio lo que está pasando y si la situación de la posición del general Iturriaga puede significar que se pueda empezar a limpiar esta situación. La justicia tiene que hacer su trabajo y eso significa la ministra y lo que sigue después. Ella está investigando, determinará si acusa o no a alguien en el sistema antiguo y después recién veremos si hay responsabilidades, por ejemplo, el general Martínez, con el que conversé largamente la semana pasada. Me ha señalado el general Martínez que es inocente de los hechos que se le acusan, que es un tema de pasaje específicamente, y que por lo tanto va a hacer uso de todas las herramientas legales para defenderse. Hay que esperar a que los juicios sigan adelante, las investigaciones, perdón, sigan adelante, vamos a ver si hay finalmente juicios, etcétera. Pero por supuesto siempre es importante que en estas instituciones tan grandes y que son fundamentales en cualquier país haya máxima transparencia. Y estos procesos son dolorosos, pero son necesarios para ver si es que efectivamente hay mal uso de recursos públicos, si es que hay de frentón robo de recursos públicos, malversación, etcétera, que eso sea sancionado con dureza. Así de simple. Conozco al general Iturriaga cuando fui ministro, lo conocí cuando fui diputado también de la Comisión de Defensa. El general Iturriaga demostró su capacidad, su templanza, su temple también en momentos muy difíciles. Cuando él dijo no estoy en guerra con nadie, le mandó un mensaje a toda su gente. Si ese general hubiera dicho estoy en guerra, es bien probable que hubiéramos tenido que lamentar muchas cosas. El general Iturriaga con mucho coraje dijo lo que dijo en su minuto, y eso demuestra que en momentos difíciles tiene la capacidad para ejercer el mando. Yo espero que le vaya muy bien y por supuesto al ejército, a la nueva ministra de Defensa que acabo de saludar, aquí le tengo un aprecio personal, en la Cámara de Diputados la conocí, la aprendí a conocer y a respetar además, la admiro mucho, es una brillante profesional, que espero que le vaya muy bien como ministra. Mario, estamos en vivo para la red. Preguntarle primero, en torno a su experiencia como es mi ex ministro de Defensa, ¿qué cree que está fallando en el ejército en torno a que cada comandante en jefe sale investigado y también presuntamente por delitos de malversación de fondos y también de caudales públicos? En su experiencia al interior del Ministerio de Defensa, ¿qué cree que pasa? Había muchas cosas fallando. Los últimos hechos que se están investigando ya son 2 o 3 años atrás. Más todavía incluso del general Martínez, que, insisto, él ha señalado que es inocente y tiene todo el derecho a defenderse. No son hechos recientes. El proceso que se llevó adelante en conjunto con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, yo ahí destaco el trabajo del exministro Alberto Espina, el Contralor General de la República, que trabajó codo a codo para tener estándares altísimos hoy día, que no estaban antes, hoy día sí están. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando? No había controles, había un descontrol absoluto y hubo gente que se aprovechó de ese descontrol para usar los dineros públicos, ya sea en cosas que no correspondían o derechamente para echárselos al bolsillo, lo que es extraordinariamente grave. Como le digo, los controles hoy día son muy distintos. Desde hace 3 años los escándalos sirvieron para eso y hoy día el uso de los gastos reservados, por ejemplo, la forma en que se rinden no tiene nada que ver con lo que pasaba hace unos años atrás. En lo personal me tocó fiscalizar factura por factura los gastos reservados. En mi periodo corto, hasta el momento no hay observaciones dentro de lo que uno le corresponde fiscalizar. Si uno es ministro de Defensa y quiere ejercer su rol, tiene todo el derecho a fiscalizar todo, hasta el último detalle, pero ahora con mayor razón. Así que lo que pasó fue eso, y lo que no debería volver a pasar, porque hoy día, como le digo, los controles son infinitamente más y la normativa anticorrupción, de transparencia, etcétera. Pero Mario, lo que llama la atención es que precisamente son los altos mandos los que están involucrados. Investigación que partió, claro, con mandos medios, pero esto se fue destapando y han sido casi todos los comandantes en jefe del ejército desde el retorno a la democracia que han estado involucrados en casos de fraude. Como Felipe decía recién, bueno, hay que distinguir. Hay un caso que es derechos humanos, que es el general Cheire, que es una cuestión bastante sui generis. Después de 30 años, él era teniente en esa época, yo espero que se acredite su inocencia. Hay casos de reconocido sustracción de dinero público, compra de autos de lujo y cosas por el estilo. Eso es gravísimo y debe ser sancionado. En el caso del general Martínez estamos hablando de un proceso de pasajes y fletes que fue observado por la Contraloría en las 3 instituciones de la defensa. También entiendo, hay también observaciones en ministerios. Era una práctica que era habitual en ese momento y lo que hay que dilucidar caso a caso es si hay defraudación o no. Si hay defraudación tiene que ser sancionada la persona porque son recursos de todos los chilenos y nadie puede usarlos en un destino distinto al que señala la ley. Y por lo tanto, distinguiendo todos estos casos, mire, el que una institución como esta tenga sus altos mandos cuestionados por allá o por acá por distintas razones,
Por supuesto que es lamentable y doloroso, pero también ha servido, como les decía recién, para corregir, para cambiar los procedimientos, para hacer todo mucho más estricto, para que los ministros de defensa, uno tras otro, hemos tenido que asumir el rol que corresponde, que es fiscalizar, y a la vez creo que habla bien de un país cuando no hay nadie que esté por sobre la ley. También hay que ver ese otro aspecto. No en todos los países del mundo sucede lo que pasa en Chile. Las democracias OCDE han caído primeros ministros, etcétera, y eso es muy triste, pero al mismo tiempo habla de que las instituciones están funcionando. Hay que dejar trabajar a la ministra Rutherford, dejar trabajar a las autoridades del Poder Judicial y a la Fiscalía en los casos que esté investigando uno u otro. Y acá habrán responsabilidades también quizás ministeriales en el tema que pasó con el Ejército, también con otras instituciones ligadas también a los ministerios de defensa o los distintos ministros de defensa. Bueno, yo tendré que hacerme responsable de mi periodo como para el gasto reservado del Ejército, por ejemplo, en donde pedí factura por factura, miré personalmente qué fue lo que se compró, qué es lo que no se compró, aunque tengo que hacer presente siempre que tenía una ley distinta a la que le correspondió a anteriores ministros de Defensa. Hoy día el control del gasto militar es totalmente distinto. Mire, hay dentro de los avances que se lograron en el gobierno del presidente Piñera, está en que hoy día ya no hay ley reservada del cobre. Ya no hay financiamiento con fondos oscuros, reservados, ocultos, digamos, por razones de defensa, por lo que usted quiera. Hoy día los dineros son transparentes. Yo le tuve que exponer a las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y del Senado el detalle del presupuesto ítem por ítem, incluso hablando, como dicen coloquialmente las instituciones, de fierro, incluso explicándole a los parlamentarios, a los senadores y diputados en sesiones secretas, qué es lo que se iba a comprar en términos de equipamiento, de material, por qué se iba a comprar tal cosa, por qué se iba a modernizar tal otra. La normativa actual es muy distinta y es un avance tremendo y tiene que ver y viene, por supuesto, de estos procesos dolorosos, lamentables y que deben ser investigados y aclarados. Mario, desde Fuente Alba en adelante, todos han pasado por o están en calidad de procesados o investigados, imputados, según la investigación que se lleva adelante. ¿Es estructural quizás esta situación al interior del Ejército, no? ¿A tu juicio? No, yo creo que puede haber habido situaciones que se generalizaron, pero ya no pueden seguir, porque le insisto, la norma es completamente distinta hoy día, el uso de los dineros es completamente distinta, la forma en que se fiscalizan. No debería volver a ocurrir eso, salvo que alguien ya flagrantemente le mienta a un ministro de Defensa exhibiendo una factura que no corresponde o un implemento abultando precios, podría suceder, pero ya la situación es completamente distinta y por lo tanto yo hablaría en pasado. Nunca va a dejar de haber delitos o va a dejar de haber faltas en instituciones en general, en un municipio, en la Fuerza Armada. Lo importante es que eso suceda muy pocas veces y lo otro es que cuando suceda sea detectado y sea sancionado. Eso también es súper importante y hay que destacar que acá las instituciones están funcionando, la ministra está haciendo su trabajo, como diputado fui uno de los que impulsé que se le extendiera el periodo y después como ministro de Defensa me mantuve completamente al margen, colaborando con ella en todo lo que necesitara, lo mismo que en respecto de las otras investigaciones, bueno, varias otras que en curso mientras yo estaba de ministro, siempre como autoridad de gobierno colaborando con la justicia. Mario, ¿qué será de la relación entre el Ejército y Se lo están preguntando por la relación entre el Ejército y el poder político, de lo que se viene con ellos, con las Fuerzas Armadas. El Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de Chile son instituciones apolíticas y no deliberantes, tal como señaló el general Iturriaga en su discurso. La nueva ministra de Defensa, tal como también Baldo Procuriza, que es el ministro saliente, que también le aprovecho de saludar en términos de público, porque ha hecho una buena labor. Ella es una mujer muy capaz. Fue presidenta de la Cámara de Diputados en momentos muy difíciles, ha integrado la Comisión de Defensa, no es experta en defensa probablemente, pero sabe mucho más que el normal de los ciudadanos y sobre todo es inteligente y capaz. Y por lo tanto, con esas virtudes que tiene la nueva ministra Maya Fernández, estoy seguro que va a conducir el ministerio de muy buena manera. Las Fuerzas Armadas no discuten de política, da lo mismo el color político de la autoridad que les corresponda obedecer como ministro o presidente de la República, y con el presidente Boric van a tener la misma actitud que tuvieron con todos los presidentes anteriores. Mario. En absoluto, no, en absoluto, para nada, no se me pasa ni por la cabeza, ni a mí, ni a nadie. Jamás hablé de política con un miembro de las Fuerzas Armadas mientras yo fui ministro de Defensa, pese al cliché de que las Fuerzas Armadas pudieran creerse como derecha, ¿no? Jamás. Y yo invito también a leer el documento que acaba de sacar el Ejército, que antes de que saliera el general Martínez lo quiso dejar entregado. Yo quiero hacer presente, hay gente que ha dicho, bueno, Martínez lanza ahora este documento, lleva 3 años. A mí me tocó conocer el avance en ese proyecto mientras yo era ministro de Defensa.
Ese documento, que hace una síntesis histórica, un reconocimiento de hechos gravísimos de los últimos 50 años, fue validado por todo el alto mando actual. No es un documento del general Martínez, es un documento que durante 3 años trabajó el ejército, que el general Martínez quiso dejar entregado, y creo que también cuando atingente a la consulta que usted me hace respecto del ejército y de la visión político en términos grandes, bueno, acaba también el ejército a hacer reconocimientos que no se habían hecho nunca y que creo que son súper importantes en los momentos que vive el país. Mario, ¿hay flancos que se le podrían abrir a la futura ministra de Defensa en torno a estos fraudes en el ejército o a estas investigaciones por fraudes en el ejército? Flancos a ella no, porque son situaciones que son anteriores a que ella asuma este otro viernes. Incluso son anteriores a mi gestión, a la gestión de Alberto Espina, entiendo también. Los casos complejos que se están investigando hoy día en el ejército son el fraude en la región de Coyhaique, de Aysén, con viáticos, pasajes, etcétera, que está investigando el fiscal regional y está llevando una investigación extraordinariamente detallada. Los otros son los que investiga la ministra Rutherford respecto de fraude, y esos son hechos ocurridos hace ya 3 o 4 años en promedio. Así que para ella no es un flanco, y conociendo a Maya Fernández no tengo duda de que va a colaborar como corresponde con todo lo que le pida el Poder Judicial, y ella además, como le digo, una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de la Cámara de Diputados y hizo una gestión muy buena.